Ajá. Ok, pero en esta sección que se preparó, bueno, un sentido de playa, un sentido de océano, un sentido de profundidad. So, he visto el lema, el Señor me lo dio rapidito. Y sabemos que la palabra corta para los dos lados. So, yo me llevé la pescosa y les pido perdón porque quiero compartir lo que el Señor me dio. Porque yo creo que el Señor no lleva bebés a la guerra. Y si estamos en el altar, somos un equipo necesario. Pero si no estamos, cuando yo decidí bucear, yo no sabía nada de buceo. ¿Cuántos aquí saben de buceo excepto tú? Nada. Un poquito empecé la clase. Ajá, ok. So, para poder ser aprobado, tiene que haber una certificación, tiene que haber una educación, tiene que haber un conocimiento. Porque va a llegar un momento, y lo que ustedes no saben es que nos vamos esperando afuera, y nos vamos a ir cake diving. And we don't get to walk down. Pero si no estamos preparados, ¿qué tú crees que va a pasar? De estos dos tanques, ¿cuál tú cogerías para ir a bucear conmigo? ¿Pero tú crees que esto es suficiente para todos nosotros? No. So, de los que pusieron aquí, very important, very important. Y sabes que todas las partes son importantes. Pero hoy, como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a enfocar en esto. No más por el tanque. La vida está en el contenido. So, como personas de altar, el enfoque es el hacer. So, cuando te estás certificando, hay una manera de tratar esto. Tenemos que inspeccionarlo antes de cada buceada. Y lo curioso es que puedes tener todo el equipo y tener la experiencia, pero nuestro enemigo número uno es la sobreconfianza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho montones de buceadas juntos y él muchos años más que yo. Pero ¿sabes qué? Que cuando había una misión, que era esta reunión, el día antes había hacer un inventario. ¿Sabes qué? Que los reguladores que yo quería traer no los encontramos. Pero entonces cuando esa trompeta suene, cada uno vierta lo que tienen en su bolsita. Y voy a entrar en los versículos ya mismo. ¡Al diablo! Como no tenemos mucho tiempo. Qué rico. Ok, ¿qué hay? Deja ver qué contenido. Yo te dije que esta mujer. Ajá. Chocolate. Me encanta. Chocolate. So, okay, let me see what you got. Ay, espérate, qué belleza. Ok, No, que déjame ver. no, espérate, tengo algo más aquí. ¿Qué tú tienes? El pelito. Ok, ¿cuántos tienen trofeo? Do you got a trophy? ¿Tienes trofeo, pastora? No. Ok, pues vamos a entrar a los versículos. Good job, Nana. No quepo aquí. So, Bible trivia. En la Biblia, in the Bible, the first time the word worship comes up, where is it? La primera vez que se... La primera vez que se dice la palabra adoración, ¿dónde está? Lo googleé. Anybody know? Yo aprendí algo nuevo. I didn't know either. ¿Qué instrumento tú crees que era el que se usó para eso? El alfa. Ajá. ¿Alguien más? David. Ok. So en Génesis 22 es donde primero aparece. In Genesis 22 is the first time the word worship shows up in the Bible. And the title of that is La fe de Abraham es confirmada o probada. So the title of Genesis 22 says Abraham's faith was tested. El Señor ahí, porque voy a tratar de avanzar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno en el 22:5, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
So, there's no ark. No hay instrumento ninguno. Él llevó a su hijo a sacrificarlo. So, está relacionado con obediencia. El mayor acto de adoración, the biggest act of worship that we can do is obedience. Y en la primera instancia se nos confirma eso. So, that was the intro. El Señor nos quiere llevar a otras profundidades. And so, there's a lot here. If you just want to snorkel, you're going to miss out. You need the visibility, you need this degree. But you're going to miss out on so much. But to get to different atmospheres, para llegar a diferentes atmósferas, para llegar a profundidades, tienes que tener el conocimiento porque hay unas reglas a seguir para tu seguridad. Entonces, el buceo, yo creo que el Señor me lo trajo a colación, because buceo or diving requires a buddy system. You don't get to go alone. So there's a responsibility there. So, one thing you need to know about this tank, there's a regulator. Midiendo calibre, you gotta pay attention. Because this lets me know it has many functions, but I'm distracted with everything. So el que solamente tuvo dulce, eso es la persona del mundo que está ajena a todo. So the one that just got candy is full of the distractions of the world. Mm-hmm. Y lleno del mundo. Tú ponle el blanco a lo que tu pecado, a lo que te llama. Mm-hmm. What I didn't tell you is that there's a side to me. And we have to make a choice. There's no maybes, there's no fence lines. So el avivamiento para quién es? Revival is for you. ¿Para quién es el avivamiento? ¿Para que la gente se convierta? Yo creo una cosa, el avivamiento es para los que estamos tibios. So, vamos a ir a la parábola de, we're going to go to Matthew, and that's the base of today. And I'm not going to have enough time to cover everything, but we can do a different one. Mateo 25. Y vamos a ir a la parábola. Me da gracia por Johnny porque él la mencionó por encimita y él no sabía que ya el Señor me había dado eso. So, en Mateo 25, sabemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ok? So, cuando mira, estaban las prudentes y las insensatas. Todas fueron escogidas. Ahí no me dice que ninguna era la favorita. Todas tenían una identidad, todas tenían un propósito, todas tenían lámpara, todas sabían a dónde accesar el aceite. So on the parable of the 10 virgins that were waiting for the husband to arrive, they all got tired. Todas se cansaron de esperar. So en algún momento de nuestro caminar como cristianos y como personas que estamos en el altar, nos vamos como cada bendición. So, si no estamos pendientes al calibre, al regulador, y dejamos que el aire descienda, ¿cuánto es lo seguro que se debe mantener? Depende de la profundidad. Lo más de 500 pies, ¿sabes? Okay. Yo puede que me salga con la mía, I might be able to get away with, okay. Vamos a 400, lo llevo allá al taller, me llenan el tanque de oxígeno, ok. How many times do we get by with just enough? Pero si hay una emergencia, I'm putting at risk my body, putting at risk myself. So, el avivamiento es para nosotros y yo estoy viendo una dinámica y escuché parte del audio de donde ustedes fueron ayer, poderoso. Y veo al pastor y nos veo a nosotros y el altar se ha vuelto un lugar en la iglesia global bien común. Y el acceso al Señor se ha hecho bien común.
Pero Él nos dice, que es la parte que me pesa, de las insensatas dijeron a las prudentes cuando se dio todas se durmieron, there was a crime, y todas se levantaron, arreglaron sus lámparas y empezaron a ver a las 5 insensatas que no se prepararon porque creían que tenían tiempo. Le dijeron, dame del tuyo. So guess what, if we all go cave diving y él es el más que sabe, me and my buddy might be able to get a float. Siempre hay uno de spare, so I might be able to help him. But if I don't have enough to get out of that cave, if something malfunctions, if we're not adjusted the right way, or if we're putting too much pressure, si estamos poniendo mucha presión, podemos afectar el resto del equipo. Entonces, si yo voy a poner una analogía para Ciel, nosotros somos el equipo del pastor. Y hay un contenido que el Señor ha vertido sobre él para esta casa. So, la prioridad es el aceite, pero si todos nos reguindamos de él, y él ha tenido una semana fuerte, y dejamos que baje menos de 500, o si yo digo, yo soy más importante que fulano, yo soy más importante que sutano, vamos a decir que tú eres la media, que tú eres el político, vamos a decir que tú eres la chapaleta. So, ¿qué pasa si yo digo, yo no necesito Leti, Está limpio, vale, huele que no se puede. yo no necesito a Yadira, I can do it on my own? Yo me puedo poner esto sin eso. Pero si yo tengo una misión específica, en una profundidad, un ratito yo puedo. Pero si yo estoy más de una hora con esto, sin la cobertura, sin la bota, yo puedo tener un calambre. Yo puedo cortarme la pierna, lastimarme la pierna. So, todos somos importantes, nuestros roles son importantes. Tal vez alguien es la máscara. Y entonces si yo permito que entre contaminación, todos tenían dulce. Everybody had candy. That represents distraction, temptation, sin. So, si yo no tengo la medida correcta, si yo no practico, si yo no me preparo, si me voy a poner esto y no es la medida correcta, o yo no cuido esto ni lo mantengo limpio y no hace un sello, yo no tengo visibilidad. Eso sí, tal vez el pastor puede correr por su trabajo, el tiempo que pasa con el Señor, pero el Señor tiene una demanda sobre nosotros, los que estamos trabajando con el pastor y ayudándolo a mantener el uso del aire, porque eso es vital para todos nosotros. So, tenemos un rol bien importante y a nivel individual, la prioridad es el aceite, la prioridad es la vida. So individually, the priority is the oil. Porque hay diferentes partes en la Biblia que el Señor dice, porque me llamas Señor, Señor, no hacen lo que yo te mando. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. So, hay 3 preguntitas con las que son las preguntas principales bajo el tema Viviendo Calibre. ¿Te conoce Dios? Tú vas a pensar, pero qué pregunta tan tonta. Dios nos creó desde la fundación, Él tenía un propósito para ti y para mí. Pero a mí me dice que si yo no doy un fruto de que le pertenezco, Él va a decir en algún momento, nunca os conocí. La segunda pregunta es, ¿sabes quién eres? Do you know who you are in the Lord and your purpose? Y tengo bases bíblicas para cada una. Por ejemplo, en Mateo 7, y las palabras en rojo, ¿quién las dijo? So, muchas veces decimos, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es cierto y lo dijo Jesús. Pero en el mismo capítulo, el Señor
en el 15, del 15 al 20 nos dice, por sus frutos, en el 16, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol que da buen fruto es cortado, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros no estamos llamados a apedrearnos los unos a los otros, pero sí somos llamados a examinar el fruto. Tenemos que estar constantemente midiendo el calibre y estar pendiente de ese reloj. Y sabes que después de cada misión, antes de cada misión, tienes que hacer inventario de tu equipo, verificar que está en orden, asegurarte que lo estás probando para asegurarte que tiene una medida correcta para la misión. La pesa, vamos a decir que Javier es la pesa. ¿Ok? Tiene un lugar, pero si Javier empieza, si yo daño esto y Javier empieza a liquear en el sonido y yo pongo esto, cuando estamos nadando nos vamos a ir de balance. Si no tengo suficiente peso, no puedo llegar a la profundidad que necesito. Pero si cargo más peso del que necesito, no puedo subir cuando necesite hacerlo. Y dependiendo la dificultad de la misión, yo tengo que planificar el aire, porque tal vez yo puedo llegar a una distancia, pero si se complica o hay una complicación en el camino, no tengo suficiente para regresar al bote. Entonces, la tercera pregunta es, ¿te conoce el enemigo? Does the enemy know who you are? Porque hay una parte, no sé si lo han escuchado en la palabra, y después yo les voy a dar un borrador con los elementos bíblicos, que siervos del Señor, o supuestos siervos del Señor, empezaron a hacer exorcismo y a sacar demonios en nombre del que Pedro predica. Y el demonio le contestó, a Jesús conozco, Pedro sabemos quién es, pero tú quién eres. No había un reconocimiento de autoridad. ¿Por qué? Porque no había un fruto que lo dejara saber, ok, este es de Cristo. Pedro sí lo tenía, pero ellos no. Y el Señor quiere hacer cosas bien grandes y ha depositado una palabra bien grande sobre nosotros. Y hay propósitos bien eternos, pero el Señor quiere que avivemos el fuego de ese primer amor, de que no olvidemos el contexto de para qué servimos, porque la gente puede llorar, la gente puede cantar, la gente se puede caer, porque la Biblia me lo dice. Me van a decir el Señor en un momento dado, no hicimos milagros en tu nombre, sacamos. Yo decía, apartado de mí, ese don es de maldad, nunca los conocí. ¿Cuándo fue la última vez que tú levantaste un muerto? Si el enemigo, si Satanás estaba en el cielo, la sobreconfianza es nuestro peor enemigo para los que llevamos mucho tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el mucho hacer, rutinas que hemos creado, pero si no estamos pendientes del aceite, las estadísticas me asombran en esa parábola. 50-50. En otros dice, pocos entrarán, estrecho el camino. Pero ¿cuántos decimos que somos cristianos? Pero es el fruto que tenemos que examinar. Y una de las cosas importantes, el enemigo de tu propósito es el yo. Y el pecado original de Satanás fue querer exaltarse y ser Dios. Y en vez de ser un vaso de honra donde fluía la adoración, él quería la adoración para él. Entonces, tenemos que examinar los síntomas, porque el body system no es para dañarnos, es para protegernos. Si bajamos muy rápido y dependiendo la persona y la condición física de la persona, se puede desorientar. En la profundidad se puede hacer rápido y no, bajar a la tú profundidad. no puedes bajar rápido, tiene que haber un proceso de compresión, que te vas a tomar el oído, Ecualización de oído. ecualización,
si no manejas el aire o tienes el contenido correcto, tú puedes causar una toxicología que afecta la claridad de tu mente. Entonces el Señor dice, no juzguéis para que seáis juzgados, pero sí nos llama a examinar el fruto. ¿Y cómo se ve eso en amor? Eso se ve de que si esto no falla o se contaminó, tienes que inspeccionarlo antes, hacer tu inventario antes, pero después de cada misión tienes que limpiarlo todo. No puedes darte el lujo, porque si tal vez la primera buceada la dejaste por salir. Dependiendo la misión, el agua salada de la playa conlleva una preparación diferente, un peso diferente. Necesitas más peso. Agua dulce necesitas menos peso. So, como líderes, especialmente tú, tienes un peso bien fuerte porque tú conectas aquí para que el pastor pueda fluir. Pero si afecta cómo sale esto, o vamos a decir que tenemos bebés en la fe, y vienen a nuestra iglesia y tal vez no vemos pornografía, pero tal vez nos entretenemos con una película de él, que está bien un acto. Tal vez estamos escuchando música y eso es algo que el Señor ha tenido que ir limpiándome. Pues a mí me encantaban las películas de misterios, pero nos estamos entreteniendo con lo que su palabra es abominable para él. Nos estamos entreteniendo con novelas y estamos disfrutando el adulterio de fulano y sutana y la historia. Nos estamos entreteniendo. So, Raiden, what are the fruits of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ok. So, si tú quieres saber, la palabra nos dice, nos da claves, pero a veces estamos leyendo el papagayo. Dice, por sus frutos los conoceréis. So, se nos llama a examinar el fruto para saber el árbol y si es bueno o no. So, los frutos del Espíritu y de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber qué te está entreteniendo. So, en la bolsa, yo sé que tú estás de ayuno, pero a propósito, te puse tentación. Te puse cosas que van a contaminar la demanda que se puso sobre ti hoy y sobre mí. So, vienen los bebés en la fe. Y no cayó nada, pero un dulcecito, quién sabe. Pero tú como líder, Cafeíto, margarita. Tú como líder, tú puedes que veas unas cosas, pero tú le tienes que pedir al Señor dirección, discernimiento, y tienes que ser como un atalaya, alerta del altar. Todos tenemos esa responsabilidad, pero como Él se le ha depositado un llamado, hay una demanda sobre el mayor, porque Él tiene que cuidar la integridad del altar. ¿Por qué? Porque van a venir bebés en la fe. Y qué triste que muchos de nosotros, y me incluyo ahí, porque tengo que pasar más tiempo, y esta semana el Señor me tostonió. Porque en una iglesia fría, y no estoy hablando de aquí, pero la iglesia global, una iglesia fría que nos conformamos con 10 minutos devocional, algo por YouTube camino al trabajo, eso no es intimidad. No es intimidad, es un recurso, nos puede ayudar un poquito, pero no es intimidad. Porque el resto del día en el trabajo lo que vamos a recibir, un dulcecito aquí, un chistecito de doble sentido acá, y empezamos a tolerar cosas. Y vienen bebés de la fe, o alguien que no tiene experiencia, y si por ejemplo Raiden, que es autista, yo tuve que tener un approach diferente por los problemas sensoriales de él, para ir exponiéndolo poco a poco a mayores profundidades, a ir aprendiendo. Entonces tenemos una labor
de cuidarnos nosotros. Yo tengo que estar segura, auditarme yo misma. Me pasó con mi jefe en una ocasión que fuimos a bucear en grupo. Tienes que estar a 1 hora, eso es otra cosa. Decimos que estamos preparados, pero si suena la campana y yo te digo, hey, la guagua, nos vamos a bucear en una cueva, ¿estás loca, Sara? No hay equipo para todo el mundo. Yo no sé qué hacer. No estamos preparados. Sí, puedo nadar, puedo snorkear, pero tal vez no tenemos la estamina la corriente. Nos dividimos porque unos están en la superficie y otros están en la profundidad por la experiencia. Y entonces si tomamos una actitud de que eso no es mi problema, allá ellos que floten, allá ellos... Esta es la vida. No nos podemos dejar un poco, pero es necesario que nos auditemos. Sea tu rol ser cobertura de tu esposo, sea la tuya ser la protección para que él pueda ir y llevar el evangelio. Estamos bajo ataque, pero el enemigo, la sobreconfianza es peligrosa, porque si el enemigo estaba en la presencia en el cielo, al lado del Dios Todopoderoso, en un estado de perfección, y él pudo caer, cuanto más nosotros. No importa que llevemos título, 30 años en el evangelio, crecido en la iglesia. Es bien importante que nos auditemos, porque hay un bebé de la fe. Rey, tómate esto. ¿Tú me vas a dejar que le dé esto? No, ¿Por qué? está contaminado. ¿Pero por qué? Tú dices que está contaminado. ¿No te la tomas? No. ¿Por qué? ¿Está transparente? No, está contaminado. Parece, Vale, está da la contaminado. apariencia. ¿Te la tomas? Yo creo que te tocó. Todavía. Lo que tú no sabes es que las primeras 2 personas que entraron aquí fue perfecto, ven. Y yo le di un goterito a él. Le dije, sácame un par de gotitas del toilet y échala en una botella de agua. Y de hecho, dice pura vida. Anuncio no apagado. Después entra Chuitín y yo, perfecto. Y lo hago a él ser testigo. Pero el Señor dice que no hay nada oculto. Pero el Señor no me manda a apedrear. Pero sí tiene que haber una corrección. Porque el Señor tiene una demanda sobre nosotros. Entonces, si permitimos que se contamine el altar o que nos contaminemos nosotros, tal vez el pastor puede cargar. Tal vez tú puedes cargar el devocional. Pero estamos enfermando el cuerpo. Estamos enfermando nosotros. Y entonces, si a él, con su condición, yo lo tiro al agua, le aprende a nadar, como nos hicieron tal vez algunos de nosotros cuando chiquitos o los más viejos, que eso era común. No, usted es hombre. Y te tiraban. Yo traumo su experiencia y para qué él va a querer ir a profundidades. Eso sí, el Señor no nos manda a pelearnos unos a otros, pero sí hay una demanda de que examinemos el fruto. Porque, digo, yo no quiero ofender a Sara, yo voy a dejar que le dé la botella al nene. Lo interesante es que a veces cura. Parece. De hecho, que si tú no llegas a decir, yo te necesitaba, yo no la veo. Porque la apariencia que tiene de pureza, pero no pura, porque te dio la impresión que tú la viste. El label lo dice. Exacto. So, las 10 vírgenes comenzaron con un llamado, porque todas fueron separadas para un propósito. Aunque unas eran insensatas, era por el fruto. Pero todas, las 10 tenían el mismo consagración, eran vírgenes. Todas tenían el mismo llamado, todas tenían el mismo contenido. So, esas bolsas todas representan de que el Señor nos ha dado lo que necesitamos. La vasija, la lámpara.
Pero el Señor en su infinita misericordia, ustedes me conocen de ahora, pero hubo una etapa en mi vida en que yo fui negligente con mi vacío. El Señor en su infinita misericordia puede coger y decir, ¿sabes qué, Sara? ¿Estás dispuesta a someterte a mí? Tu diseño original ya ha pasado, expirado. Y bíblicamente te puedo demostrar de que sí, el Señor puede cumplir sus propósitos. No me necesita. Él tenía una intención original para lo que yo iba a hacer y lo que yo iba a cargar. Pero el tiempo pasa y malgastamos. Si yo dejo que ese aire continuamente baje demasiado y pasa el tiempo, empieza a entrar humedad. La humedad es nuestro enemigo, porque va a crear moho y va a contaminar los ambiente. La humedad es peligrosa para los carbones, porque si permitimos suficiente humedad, el carbón más caliente que vamos a decir que es el pastor, estamos tibios. El avivamiento es para nosotros, porque Dios necesita que estemos ardiendo y que seamos encendidas para la oscuridad que viene. No podemos tomar en poco dónde estamos. El Señor puede hacer algo nuevo conmigo, pero el Señor hubiera preferido tal vez que Sara no fuera un elemento decorativo. Sí, está bonito, pero si hay que llevar un grupo a una profundidad, Moisés caminó con Dios. Había una promesa brutal para él. Dios le dio una instrucción y le dijo, habla a la roca para que salga agua. Y en un momento, sea de ímpetu, de estoy apurado, él tomó una decisión y le dio a la roca. Dios todavía en su misericordia le suplió al pueblo lo que necesitaba, a pesar de que él no siguió las instrucciones exactamente. Pero una obediencia parcial sigue siendo desobediencia y trae consecuencias. A Moisés él dio de lejos la promesa. Dios no dejó de ser fiel, no dejó de cumplir. Yo no estoy diciendo que Moisés perdió su salvación por eso. Nosotros hemos sido llamados a propósitos eternos. Sobre la salvación, excelente. Hay más allá del Señor. Hay coronas que tenemos que entregarle a Él. Hay cosas que tenemos que alcanzar para Él. Nuestra responsabilidad es guardar que los niveles no bajen. Y eso solo lo podemos hacer con obediencia e intimidad. ¿Y sabes qué? Estaba muy cerca de decir sí, déjame tomar esa agua, pero a mí se me olvidó lo que pasó. ¡Wow! So, yo escuché el consejo de papá Ajá. y dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? So, hasta que mi perspectiva cambió cuando lo que pasó, ahí dije, ya yo sé por qué papá dijo eso. So you were distracted. Ajá. You were distracted. So I put in your bags mirrors. And the reason is, you have to keep auditing yourself. Entonces, el Señor me da la palabra para yo mirarme al espejo de la palabra. Yo no te confío. That's okay. El Señor nos dio la palabra, nos dio a cada uno la habilidad de evaluarnos. Pero si estamos muy distraídos y entretenidos por lo que hay, no nos acordamos. Gloria a Dios. Porque él dijo que él fue parte, pero se le olvidó. y se le olvidó. Se distrajo. So, por eso es importante hacer un detente, porque estamos llenos de mucho. Distracción. Y hay mucha Yo no iba a necesidad. decir eso, pero no, porque no creía que era tan importante, pero eso es lo más importante de eso. So, you know, only a few got trophies. Porque la palabra me dice que si no estoy pendiente, aunque todas estaban en el mismo sitio, todas tenían los mismos recursos, sabían dónde ir a buscar lo que necesitaban para mantener eso. Se sobreconfiaron, todas se durmieron. Aleluya. Eso es bien importante que estemos auditándonos.
Y si somos testigos, no es para apedrearnos, pero entonces hay una demanda como testigo de HUD. Vamos a examinar el fruto. Tal vez hoy no vayas al altar, aunque estemos sin la media hoy, vamos a tener que correr sin la media, porque entonces esto está comprometido. Y contaminación, en la fricción, hace un golpe, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un golpe y me pongo algo contaminado en ese golpe. Se infectan. So, hacen un proceso más extenso de sanidad callando. Eso es bien importante que nos mantengamos aprobados, que estemos usando la palabra, examinando el fruto de lo que sale de nuestra boca. Porque todo, Dios nos ha llamado. Si estás aquí, hay un propósito. ¿Y qué pasa? Alguien mencionó, la pastora, lo importante es eso. Pero sin esto no puede salir. Pero esto sí puede salir. Pero si esto no está funcionando, no está operando, hay una certificación. Hay un punto, probablemente hay un punto en el tanque, en el regulador, es que el tanque tira 3.000 a 3.500 libras de presión. Sin el regulador la baja a 125 libras para que abajo del agua tú puedas respirar constantemente. Eso sin el regulador también, no hay ningún tipo de control. En lo natural no estamos preparados Correcto. para tolerar y sostener con la presión y la fuerza que sale. Pero sí, nosotros con nuestra pasividad, con nuestra conformidad, con nuestro ego, podemos ser negligentes. Y si no estamos certificando, no hay una aprobación del equipo, yo me estoy corriendo un riesgo bien grande. Y que saber que lo que no es nuestra hábitat natural, no estamos con las cosas, con los requisitos adecuados. Por ejemplo, nosotros naturalmente no podemos profundizar si no tenemos nada de eso. Entonces, eso para nosotros es lo que nos va a salvar, estar en una zona donde con lo natural nosotros no podemos, no debemos estar. Eso es. Entonces, cuando aplicamos eso a lo espiritual, Es que para ir a las profundidades hay que estar preparado, porque ese es el problema. El problema es que nos encantan las profundidades, pero si no estamos Sin el preparados, equipo. sin el equipo, Equipo necesario. Yo no puedo ponerle todas las pesas del mundo y el equipo a un bebé. Tiene que haber una preparación. Y para los que llevamos mucho tiempo, tiene que haber una práctica, tiene que haber una recertificación. Después de cada misión, tiene que haber una limpieza. Después de cada culto, tenemos que evaluarnos, de auditarnos nosotros mismos. Y hay tal cosa como obsesionarnos con que todo esté perfecto. And guess what? I'll do the dive. Pero entonces ese deseo de perfección y de control me dice que yo no confío en la certificación. Hice todo lo que tenía que hacer con el equipo. Tengo el tamaño correcto. Tengo todos los elementos que necesito. Pero si yo estoy en una actitud de miedo o de control, yo no me disfruto esa buceada y me pierdo todo lo que hay en el fondo. Porque estoy controlando todo elemento. De que no, de eso. Yo estoy chequeando y me pierdo de la buceada, de la experiencia, de la misión. Porque estuve todo el tiempo pendiente más que a eso. Y esto se ve bien, y esto... Ya tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Tiene que haber un elemento de fe, de que tú confías en que la aprobación que se le dio a esto, en que... Pero asegúrate que si tú eres el geló, tú estás midiendo correctamente, porque el pastor se puede ahogar. Si le estás diciendo lo que él quiere escuchar, o no estás siendo sincero, no estás dando la numeración correcta, le estamos fallando a él. Y él se va a ahogar, porque él está pensando que puede ir más profundo y hacer una misión más específica. Pero tú, yo no quiero ofender al pastor, yo fui testigo de tal cosa, pero
no quiero que seamos tres nada más. No quiero que nos veamos mal. Y, pues, vamos a darle la agüita. Total, no se ve fea. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? El avivamiento, todo esto aquí tiene un rol. ¿Sabes para qué es esto? Pero notifica que es un punto de referencia al salud de verdad. Y es el que le toca cargar esto. Tú quieres disfrutar la bucea, está la zona quedándose en palo, estás jalando. Yo no quiero cargar con esto. ¿Cuántas veces yo la he ido a cortar y me quedo sin bandera? Al que le toca cargar esto, tiene peso, tiene que estar pendiente que no se quede con los otros buzos. El papá de una amiga mía murió en Boquerón, una lancha. Él salió porque estaba en un área balnearia, pero la corriente se lo había llevado más allá de la polla y él no tenía una de estas y la hélice lo mató. ¿Sabía nadar? Sí, sí. Sabía nadar, tenía el norte, había Eso- empezado en un área. Y ese otro punto que usted dijo, sabe nada, a veces uno se sobreconfía Ujú. por la preparación que uno tiene. O por lo poquito o mucho que uno sepa. Exacto. Y pasa con paracaidistas. Ay, tener que chequear todos estos cables. Lo empaqué yo. Sobre confianza. He hecho 7000 brincos. Y estoy haciendo un tandem, hay mucho peso. No me fijé que una de las sogas ya estaba gastadita. Por vagancia, por conformidad, por sobreconfianza, por indiferencia. Yo cuando era joven a mí me gustaba esto, lo de ser fiel. Y yo creí que tenía la habilidad para poder hacerlo. Fui a comprar el mejor buri que había. Ya, que ahora estoy ready, las chapaletas, todo. Me fui a Palmas del Mar. Y cuando me metí a Palmas del Mar, ¿Eso es fuerte? Yeah. que viene la primera olita, ahí va Julio. Y en esa primera ola, el primer intento, por poco me muero, ahogado. Salí de la playa y nunca más volví a intentar morir, porque es lo que uno dice, ¿sabes? A veces uno se cree que por lo que uno ve le va a traer experiencia a uno y no es así. No es así, ¿sabes? Yo estaba canso de ver gente, cómo lo hacía, cómo aquello, cómo lo otro. Y dije, no, si es así yo lo puedo hacer. Cuando me metí a hacerlo, que hice las mismas posiciones, que hice lo mismo que estaban haciendo nosotros, por poco me ahogo. Dale, yo. Hablando de lo que estamos, quiero compartir una de las cosas que se ha hablado mucho aquí es la confianza. Nunca ha sido gusto, pero me recuerdo hace como casi unos 25 años atrás. Fui con la familia, fuimos de playa y fuimos a un bañario donde el bañario está cercano y tú puedes ver la persona que tiene experiencia nadando puede llegar hasta al otro lado y puede regresar caminando. Y yo me sobreconfié y empecé a nadar, pero cuando ya iba por la mitad me entró como un pánico porque no llegaba hasta la otra orilla. Y de momento dije, espérame, tratar de relajarme y pararme cuando me paro, a ver si encontraba un poco, a ver cuán profundo estaba. No encontraba fondo. Ay, Dios mío. Ahí subo y entonces una de las cosas que pude salir del agua fue porque tuve que controlar mis nervios. Y cuando miro hacia el frente me queda mucho tramo para nadar. Cuando miro hacia la orilla del lado izquierdo, estaba más cerca la orilla. Y entonces
voy suavecito hasta que llego a la orilla. Pero con esto quiero decirles que a veces pues no es que uno puedes tener la mejor experiencia, puedes tener todo el conocimiento, saberte la Biblia desde Génesis, Apocalipsis de memoria, pero si nos sobreconfiamos, Si no hay una aplicación, ahí es que nos dañamos. de nada nos sirve. Porque ahora mismo, vamos a decir que el pastor tiene una prédica bien heavy, el Señor da una palabra brutal. Dios mío. Esto, si ellos se pueden tirar al agua, pero la temperatura está pica pica, en los 30, ¿cuánto él va a durar en esa agua antes de que la hipotermia lo alcance? So, saboteamos a veces propósitos, saboteamos en nuestra vida cosas que el Señor nos quiere confiar, pero el darnos el lujo de permitir eso, de permitir contaminación, es que es debido a muerte. Es debido a muerte. Y no estamos solos. There's a body system. Porque si tú tienes una familia, si yo me doy el lujo de ser negligente con mi caminar, ellos van attached to me. So, yo estoy diciendo que yo estoy dispuesta a sacrificarlos a ellos. Porque si vamos a hacer una buceada, hay que planificar, hay que el equipo, quién va conmigo. Sí, yo puedo bucear con un extraño que tenga la misma certificación que yo. Pero no hay una intimidad de yo reconocer, debajo del agua yo no puedo hablar. Yo tengo que estar mirando su reacción corporal para yo tener indicativo de si él está en peligro. Hay unas señas bajo el agua, pero si no las conocemos o no estamos acostumbrados el uno al otro, por eso como equipo podemos tener talentos y roles, pero es bien importante que nos cuidemos, que pasemos tiempo juntos. Porque si paso suficiente tiempo, yo puedo nada más mirar al Chubitín y no tengo que hacer así y ya él sabe por dónde me voy a ir. El toro. ¿Sí? A ver si le puedo poner una buena forma. So, tú dijiste que existe la sobreconfianza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tal vez esa confianza la utilizamos como una espada? ¿Una qué? Una espada para nuestro valor que nosotros tenemos a Jesucristo. Porque tal vez podemos tener tanta confianza que lo sabemos todo, pero eso está en tus sentimientos. Y por eso tú tienes, y tú lo dijiste. Por eso examinas el fruto. Y también hay reglas también. ¿Qué era ese libro ahí? Ese libro ahí. So this is a logbook. Se supone que cuando tú haces una buceada, especialmente para los que están tratando de subir el nivel y alcanzar otras certificaciones, hay un requisito de una cantidad de buceada en un espacio de tiempo. So tú logueas la misión, logueas el ambiente, la temperatura, el lugar, están todos los detalles. Y así mismo va a ser cuando vayamos al Señor. Le vamos a llevar el libro de todas esas misiones y tú esto lo llevas a una entidad que ha sido puesta como autoridad Esta es la Biblia del Google. Sí. y va estampando, Hay que conocerlo, hay que conocerlo. va estampando Ujú. de que esto fue aprobado. Y siempre va a haber un testigo que fue parte de esa buceada y va a ser estampado como aprobado. Eso es lo más importante. Yo, en lo natural, vamos a decir que fuimos a tal lado. Sí, fui, pagué la entrada, no me metí al agua, no hay más nadie. No hay más nadie. Entonces yo no tengo integridad. Dale, vamos. ¿Cuántas buceadas necesitas? Vamos mañana para tal lado. No me piden video. Pero cuando vayamos al cielo, A todas. en el libro del tiempo que el Señor nos dio, no hay truco. No hay truco. Porque
ha avanzado la tecnología tanto, y lo voy a poner en esa analogía, que ahora hay computadoras digitales que se memorizan todo. Antes, podías usar el reloj antiguo, las computadoras de antes, no se grababa. Pero la Biblia me dice que todo está grabado y vamos a dar cuenta por todo. Entonces, si no hubo integridad, o yo dije, ninguno de ellos se atrevió a confrontarme cuando le fui a dar la botella a Raven. Sabían lo que había pasado y no se atrevieron a cuestionar. Él me dijo, fair enough, y fue y lo hizo. Él dijo, ¿qué? Él por lo menos me sacará, pero sí, sacará. Par de gotitas, no le pedí que sacara un vaso, par de gotitas. Lo suficiente. ¿Qué fue que le echaste otra vez ahí? Agua de toile. Y yo creo que se beber por esto. No, fíjate. Y él estaba tan distraído Ajá. que él no sabía si se le iba a tomar. Ok. So hay mucho. Y yo puse las cosas de pirata para que piense que aunque hay tesoro, siempre hay oportunidades. El libro está ahí. Tiene que haber un contacto para que pueda aprender. Eso que nada absorbe el contacto para que tú puedas ser luz. Alright. Y pues hay mucho más, porque hay muchas partes Yo de creo esto. que esto merece una segunda parte. Sí, So, No, pero déjame saber porque necesito un tot de yuja. tres preguntas principales. ¿Te conoce Dios? ¿Sabes quién eres en contexto a eso? Pero te conoce el enemigo. Y eso habla de que tú estés lleno del aceite y de la autoridad del Señor. Y eso hay que mantenerlo. Hay que llevarlo al taller del maestro constantemente para llenarlo. Y mantener la aprobación. Amén. Dejamos las preguntas de seguimiento que vamos a tratar rapidito. en la próxima es por qué es importante medir el calibre, cómo mido.